Hola, vamos a compartir el devocional de hoy en el texto, el primer libro de Samuel, y vamos a partir en el capítulo 18, los primeros 16 versículos. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es inspirada de principio a fin por el Espíritu Santo que guió a los escritores que nos hacen ver estas historias que tenemos hoy en nuestras manos, pero que también hablan a nuestro corazón. Ayúdanos a ser fieles en ir a tu palabra cada día, a hacer los devocionales, buscar cuál es la enseñanza que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es un versículo bien conocido, que lo podemos saber de memoria, pero en realidad, por lo menos en mi caso, no sé en el tuyo, probablemente también, pocas veces lo traemos a colación como para aplicarlo en algo en nuestra vida. Y, y un poco en la historia que estamos viendo acá pasa eso. Tenemos el caso de Jonatán, que entendiendo las cosas de Dios de la misma manera que David, se une con él. Jonatán reconoce que Dios está con David y eso le alegra su corazón y dice: este es de los míos. Y forman esta unión como hermanos. Pero del versículo 5 en adelante la cosa empieza a cambiar. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y vemos que el éxito de David comienza a cambiar el corazón de Saúl. 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. ¿Y qué hay acá? Celos. ¿Cómo comenzó este problema en el corazón de Saúl? Bueno, por muchas cosas que hemos visto en la historia antes, como Saúl tendía a apartarse de Dios, su corazón no estaba sometido completamente a Dios y lo demuestra con hechos. Y acá ve peligrar su reino. Y vemos que intenta matarlo. En el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. 2 veces lo hizo. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. En rigor, si bien el texto dice que Jehová se apartó de Saúl, fue Saúl el que se apartó de Dios, y Dios, por decirlo de alguna manera, retiró su gracia en la vida de Saúl. Por lo tanto, empezó a ver las cosas más humanamente que espiritualmente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí empieza a tener un poco más de sentido práctico el versículo en nuestras vidas. ¿Dónde entonces tenemos que poner nuestro corazón? En las cosas del Señor siempre. Leemos otro versículo en Jeremías que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y me gusta ese versículo por la pregunta con que termina: ¿quién lo conocerá? Porque en el fondo está diciendo: muchas veces nosotros mismos nos vamos a engañar por nuestros propios afanes, por nuestros gustos, por nuestros deseos, por lo que nuestro corazón quiere. Y a veces incluso tendemos a confundir la voluntad de Dios con lo que nuestro corazón quiere, poniéndole un carácter un poco más espiritual si se quiere, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Y muchas veces podemos abrigar en nuestro corazón cosas que empiezan de a poquito, como en el caso de Saúl, y que pueden terminar en desastres. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él.
Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Este último versículo es una respuesta de Dios, de una bendición de Dios a aquel que está en sus caminos, que es el caso de David. Pero quiero volver al caso de Jonatán. Eh, Jonatán era el sucesor de Saúl, era el príncipe, el que se supone que iba a ser rey después. Y mira el corazón, sobre toda cosa guardada, mira tu corazón y mira el corazón de Jonatán. La generosidad de él no tiene límite. Y nos acordamos, es una figura muy lejana, obviamente, en muchos aspectos, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él está dispuesto a ir a la cruz y dar absolutamente todo, hasta la última gota de su sangre, hasta el último dolor del sufrimiento, de soportar la ira de Dios por tu pecado y el mío, siendo que nosotros estábamos en contra de Él, no le estábamos dando nada, todo lo contrario, le estábamos dando puros problemas. Aún así Él estuvo dispuesto a dar todo. Y entendiendo esa figura, Él enseña: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y tenemos esta figura y esta enseñanza acá, ya mucho antes de Cristo. Estamos hablando de casi 1000 años antes, un poquito más. Es interesante entonces ver cómo la enseñanza de Dios no cambia, porque Él conoce nuestro corazón y nos invita a decir: cuida tu corazón, mira dónde lo estás poniendo y con cuánto amor estás amando a tus hermanos. ¿Has pensado en eso? ¿Estás orando por tus hermanos día a día? ¿Estás preguntándole a tus hermanos cómo están? ¿En qué necesitas que ore por ti? Eh, mi vida por la tuya. Y uno dice: ¿no será mucho? No, esa es la vida en Cristo. Él dio su vida por la tuya, ¿o no? Y Él quiere tu vida por la de Él. Y Él no está solo, está con su iglesia. Somos todo un cuerpo en Él, somos todo lo mismo. Y debemos amarnos de esa manera, al punto de darlo todo. Y es una pequeña muestra aquí en Jonatán cuando le da, dice, las ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y si hubiese tenido el reino, yo creo que también se lo daba. Ese es el verdadero amor de Dios. Engañoso es el corazón, hay que cuidarlo y examinarlo delante del Señor. Amén. Dios te bendiga.